Hola, mi nombre es Paola González y en esta ocasión voy a presentar lo que es el trabajo que realizamos en el laboratorio, en donde se llevaron a cabo los siguientes temas a desarrollar, que era el periodo fetal, los defectos congénitos, las malformaciones y las deformaciones. Asimismo, también vimos las anomalías numéricas y estructurales, por lo que ahora vamos a abordar eso. Ahora vamos con las cavidades corporales, que estas al final de la tercera semana el tubo neural se está elevando y cerrando en la región dorsal, mientras el tubo intestinal se enrolla y cierra en la zona ventral para dar origen a un tubo sobre otro. Esto quiere decir que poco después de que el mesodermo, por decirlo así, de que la placa lateral que aparecen, comienzan a aparecer unas hendiduras que se fusionan y estas dividen dos capas. ¿Y cuáles son estas capas? Estas se dividen en capa parietal, que también se conoce como somática, y capa visceral, que esta también es conocida como esplácnica. Para detallar un poco más, la capa parietal es la capa del mesodermo parietal. Por lo tanto, es extraembrionario que ésta recubre los amnios y que hace la capa visceral. Esta es la que forma el tubo intestinal, pero también continúa con la capa visceral del mesodermo extraembrionario, que es la que recibe el saco vitelino. Durante la cuarta semana, los dos lados del embrión empiezan a crecer ventralmente, como lo vimos en el laboratorio de ahora. La palabra ventralmente se quiere decir frente. Y forman los pliegues laterales de la pared del cuerpo. Entonces, a medida que estos pliegues progresan, la capa del endodermo también se va a pliegar en dirección ventral hasta que esto se cierre. Y esto va a dar a formar lo que es el tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues laterales aquí de la pared del cuerpo ya se encuentran en una línea media, para explicarlo de una mejor forma, y se fusionan para que estos puedan cerrar la pared corporal ventral. Entonces así, ya en este cierre que contribuye a los pliegues de la cabeza y de la cola también, es lo que hace que el embrión se curve en posición fetal. En esta lámina vamos a ver lo que es los puntos más importantes de feto y placenta. Y aquí dice que el periodo fetal se extiende desde la 9ª semana de gestación hasta el nacimiento y se caracteriza por el crecimiento rápido del organismo y la maduración del sistema orgánico. Esto quiere decir que el crecimiento longitudinal es particular e impactante, pero durante el tercer y cuarto y también el quinto mes, un dato interesante aquí, muy relevante, es que alrededor de 5 centímetros por mes es que el feto va a ir creciendo. Por lo tanto, que este incremento es ponderal, o sea, más intenso durante solo los últimos 2 meses del embarazo o de la gestación. La mayor parte de los neonatos se dice que pesan entre 2.700 y 4.000 gramos al nacer, pero se considera que los neonatos que pesan menos de 2.500 gramos tienen peso bajo, pero al nacer con 1.500 tiene peso aún más bajo, considerándose hasta cierto punto una desnutrición. Un cambio impactante aquí es la disminución relativa de la velocidad, o sea, del crecimiento de la cabeza
¿Por qué? Porque en el tercer mes, que corresponde a casi a la mitad, y el quinto mes al tamaño de la cabeza y corresponde a cerca de la tercera parte. Y al nacer solo es un cuarto de esta. Entonces, durante el quinto mes, los movimientos fetales son percibidos por claridad, o sea, por la madre, porque el feto está cubierto por vello fino y también corto. Entonces, un feto que nace durante el sexto mes o al inicio del séptimo mes del embarazo tiene dificultad para sobrevivir y todos sabemos eso. Ante todo esto, debido a que el sistema respiratorio, el sistema nervioso, no se han desarrollado en un grado suficiente, por lo que el bebé va a tener dificultad al nacer. En general, la duración del embarazo para un feto maduro y bien se considera que es de 280 días, o sea, 40 semanas, como siempre se ha establecido. Aquí, en los defectos congénitos, un dato relevante e importante que tenemos que tomar en cuenta es que entre los agentes que inducen defectos congénitos se encuentra el virus de rubeola, también tenemos los antidepresivos, que estas son drogas que normalmente se consumen, así también el alcohol y la diabetes materna también es un factor relevante en estos defectos congénitos. No lo podemos dejar a un lado, ya que estos efectos de los que se varían con base en los genotipos y también en lo materno, genotipo materno y lo fetal, en lo fetal, perdón. Aquí es importante recalcar que muchas malformaciones se producen durante un periodo de embriogénesis, que esto quiere decir que es un periodo teratogénico que ocurre de la tercera a octava semana. Pero, sin embargo, un gran número de defectos congénitos puede ser inducido durante el periodo de este establecimiento de los ejes corporales. Porque en la primera y segunda semana, incluso después de las 8 semanas, el feto aún es susceptible. Entonces, como lo sabemos, de tal modo no existe algún periodo de gestación completamente libre de riesgo. Por lo tanto, la prevención de muchos defectos congénitos es posible, claro, es posible, pero es importante decir que esto depende de la implementación de las medidas profilácticas ante, antes de la concepción y también se podría decir que antes de incrementar la conciencia del médico o la mujer en las relaciones con los riesgos que tienen, ¿no? Ya que se disponen de muchas técnicas para valorar lo que es el crecimiento, la condición y el desarrollo de un feto. Entonces, el crecimiento y la condición del feto se puede ver en base a ultrasonidos que van a permitir pues determinar de una forma más precisa la edad del feto, los parámetros del crecimiento, también el detectar muchas malformaciones que se puede hacer a base con avances que ha venido teniendo la tecnología. Este es mi aporte de lo que yo comprendí ahora que estuve en el laboratorio y usted nos explicó detalladamente cada uno de los temas que abordamos. Entonces, este es mi video dando una explicación de la manera más precisa que yo entendí cada uno de los temas que abordamos. Muchas gracias.